La clasificación internacional es larguísima, pero nosotros vamos a hablar de las principales: la migraña, la cefalea tensional y el clúster. ¿Sí? Cefalea como síntoma predominante. 90% ven ustedes migraña y cefalea tensional. Esto es lo que vamos a ver hoy. Migraña y cefalea tensional, 90% de los pacientes que consultan o son migrañosos o tienen una cefalea tensional. Ven ustedes, el porcentaje es altísimo. Solo un 10% de los pacientes que van con cefalea se refiere a cefaleas secundarias. ¿Por qué se llama así? Secundaria a un traumatismo de cráneo, secundaria a una hemorragia subarachnoidea, a una meningocefalitis, eso es secundario. Próximo. Cuando uno hace la anamnesis joven, tiene que preguntar el tiempo de evolución. No es lo mismo que se inicie en forma súbita de un momento a otro, o que el paciente lo padezca, por decir, va a la consulta a 20 años y lo padecía desde la adolescencia. Tiempo de evolución y periodicidad. Antecedentes personales y familiares, siempre hay que preguntar si alguien más de la familia tiene este tipo de cefalea. Inicio. Súbito, esto ya no es primario. Gradual, puede ser que un paciente que no sentía cefalea. Y bueno, aquí podemos hablar de personas de edad avanzada ya, los tumores. Crónica, esto sí, lleva muchos años con este padecimiento, que es lo característico de la migraña. Recurrente, que aparece y desaparece. O reciente y progresiva, esto ya no es primaria. Cambio de características, nunca tenía cefalea o lo tenía una leve y ahora es intensa. Próximo. Y cuando hay dolor, preguntamos las características del dolor. ¿Cómo es el dolor? Le preguntamos al paciente. En la migraña, generalmente los pacientes refieren una cefalea tipo pulsátil, como si latiera. Entonces me dice, cuando duele, es como si latiera, pulsátil. Urente, generalmente neurálgica. Opresivo, en la tensional, es como si me apretara la cabeza y se irradia hacia la parte posterior. Punzadas igual a las migrañas. Y otras que aparecen durante el sueño, por ejemplo la cefalea de racimos, que vamos a ver más adelante, que es mucho más frecuente en el sexo masculino, y periorbitaria, que aparece en el sueño. Esto lo despiertan. Localización, siempre hay que preguntar. La mitad de la cabeza, en banda, y duración. El horario aparece en la mañana, en la tarde o en la noche. Todo eso debemos preguntar en la anamnesis. Próxima. Factores desencadenantes, generalmente la migraña. Algunos dicen el ejercicio físico, los esfuerzos mayores de Valsalva, cambios posturales, otros en la neuralgia son las gatillos, como vamos a ver más adelante. Y en las mujeres en la menstruación o la etapa premenstrual. Todo eso. Factores de alivio, se toma un analgésico y le pasa, o se va a descansar, duerme y le pasa el dolor, el decúbito. Si hay síntomas asociados como fiebre, náuseas, vómitos, le molesta la luz, le molestan los ruidos, ya no va a ser cefalea primaria. ¿Qué será? Fiebre. Un proceso infeccioso, ¿no? La meningocefalea. Estado anímico de mi paciente, ¿cómo está? Está depresivo, está pasando por un problema de ansiedad y depresión. Pues también eso lo vamos a ver en la cefalea tensional. Próximo. Si en el fondo de ojo encontramos edema de papila, ven ustedes la retina del ojo, los vasos retinianos, y aquí es la papila del nervio óptico. Cuando hay edema, veo como un halo así, que se llama edema de papila. ¿El edema de papila aparecerá en la cefalea primaria? Cuando hay hipertensión intracraniana. Es muy buena su respuesta.
pero en las primarias no hay hipertensión intracraneana, por consiguiente no hay edema hepático. Esto aparece, como dice su compañero, cuando hay aumento de la presión dentro del cráneo, que va a ser el próximo tema que vamos a hacer. Hipertensión endocraniana. Entonces no existe edema hepático. Próxima propuesta. Síntomas vocales neurológicos, vocales llamados a la paresia o plejía. Ya estamos en la práctica hablando todo eso, todas las clases que ustedes asisten. Si un paciente llega con cefalea y una hemiparesia, ¿será una cefalea primaria? No. ¿Por qué? Porque en las primarias no hay focalización. No tiene por qué asistir. Procede. Si hay signos meningios, ¿será primaria? No, porque la rigidez de nuca, el Kern y el Brusinski aparecen en los procesos infecciosos, en las meningoencefalitis, ya sean virales o bacterianas. Próximo. Inicio agudo. Estos son criterios de alarma. Si le llega a ustedes un paciente con características de lo que vamos a hablar acá, entonces tienen que estar atentos y hacer eso. Inicio agudo, explosivo. Listo. Esa no va a ser primaria, va a ser siempre secundaria. Cambios. Tenía cefalea de vez en cuando y cambió. Ya se volvió intensa. De subaguda a intensidad creciente. Esto hay que hacer tomografía, resonancia magnética, lo que se requiera, o estudio de las arterias. Comienza en edad tardía, nunca tenía cefalea, pero empieza después de los 40 años, 50, es ahí donde aparecen los tumores. O en el embarazo, en el puerperio. Próximo. Se asocia con fiebre, en pacientes inmunodeprimidos, con crisis, con maniquismo. Todo esto ya no son cefaleas primarias, son secundarias. Por consiguiente, los pacientes tienen que ser estudiados y tienen que ser internados. Sí o sí. Exploración anormal, encuentro paresia, plejía. Ya no es pues una cefalea primaria, no es migraña ni es cefalea tensional. Próximo. Próximo, por favor. ¿Qué pedimos? Una placa simple de cráneo, ¿para qué nos sirve? Para ver la parte ósea. Algunas veces vamos a ver malformaciones óseas, nada más. Para eso nos sirve la placa simple de cráneo. Por supuesto que las neuroimágenes, la más utilizada hoy por hoy es la tomografía de cráneo. Y después siguen en escala la resonancia magnética. Algunas veces hay que hacer la punción lumbar. Cuando hay una infección meningia, en esos casos el diagnóstico se hace con el estudio del líquido seborraquídeo que se obtiene a través de una punción lumbar. Por supuesto, primero tomografía y después la punción. Próximo. Vean acá, quiero que tomen en cuenta esto. Cefalea igual a enfermedad, ahí están las cefaleas primarias. ¿Cuáles son? Tensional, migraña. La migraña, la cefalea tensional y el clúster. Esas son igual a enfermedad. Cefalea como síntoma, todas las cefaleas secundarias. ¿Está claro? Aquí, secundaria. Aquí una hemorragia sudoidea, ven con una tomografía. Acá está el seno frontal, la parte anterior, la parte posterior occipital. Aquí parte del peñasco. Aquí por encima de la silla turca, se ve un poquito las clinoides, y esto es sangre, ven ustedes, en forma difusa, la hemorragia subarachnoidea que se ve en las cisternas. Eso significa cuando se rompe un aneurisma en forma súbita, y el paciente a veces grita de dolor. No lo reclamamos una cefalea intensa de inicio súbito. En nuestro caso hacemos la tomografía, vemos esto, ya sabemos la causa. O como en este caso que ven ustedes los que están adelante acá. Objeto extraño. Es un trauma, ¿no? Un trauma. Y que vemos acá un hematoma subdural.
de origen traumático, en forma de semiluna, de origen venoso. Y aquí vemos un tumor. ¿Sí? Estas son cefaleas secundarias. Estos pacientes van a tener cefalea, pero de origen secundario a estas patologías. Brazo. Cefaleas primarias. ¿Sigue? Vamos a estudiar lo que le dije las primeras. La migraña, la cefalea tensional y la neuralgia del trigémino. Estas son las más frecuentes y las que van a ver ustedes. Probablemente en sus prácticas hospitalarias, que lo vamos a ver ahora, o también en el internado. Y el club. Próximo. La migraña es la forma más común de cefalea vascular. Se denomina también cefalea vascular. Entonces ustedes van a escuchar hablar a algunos colegas como cefalea vascular en vez de migraña. Es lo mismo. Vamos a ver por qué se llama cefalea vascular. Ven ustedes en la predisposición familiar. La relación de 2 a 1. ¿Más frecuente en qué sexo? Femenino. Y se clasifica en migraña con aura, que es la migraña típica, y migraña sin aura, la migraña con. ¿Qué es el aura? Es lo que antecede al dolor. Las auras más frecuentes son las visuales. Y los pacientes nos dicen lo que son los que tienen aura. Doctor dice, veo como borrosidad de los objetos o como destellos luminosos y después me aparece el dolor. Esa es una migraña con aura, o migraña también llamada típica. Próximo. Pásala, por favor. Luego. La duración no debe ir más allá de las 4 a las 72 horas, si no, ya no es migraña. Tiene la localización generalmente unilateral, vale decir, en el lado derecho o el lado izquierdo del cráneo. Sensación pulsátil, como si la tiene. Intensidad empieza de leve, moderada a severa. El dolor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente va teniendo esa sensación que empieza poco a poco a aumentar y llega ya severo y el paciente busca algo donde aliviarse. Busca un lugar tranquilo, con poca luz, sin ruido y se acuesta. Por eso es que lo incapacita al paciente. Se agrava con la actividad física. Por eso algunos de estos pacientes ya dejan de trabajar. Se van, se sienten mal, se acompaña de náuseas, de vómitos, le molesta la luz, le molesta los ruidos. Entonces el paciente busca un lugar tranquilo y oscuro, aunque esté en su casa. Próximo. Hay síntomas visuales que les dije ya que son reversibles, que es el aura, sensitivos también, que vamos a ver más adelante, alteraciones en el lenguaje, síntomas visuales homónimos, todo eso. Próximo. Y la fisiopatología. Aquí es importante saber por qué uno tiene migraña y el resto no tiene. La próxima. Vamos a hacer de cuenta que este sea un vaso sanguíneo. Ya sea los vasos que están en la vía madre acá, los vasos en la dura madre, los senos venosos, todos ellos que están irrigados, que existen estos vasos. Y además estos vasos están inervados por ramas de un par craneal que es el trigémino. Los vasos meninges. Sigue, por favor. Sigue así. ¿Qué es lo que pasa acá? Vemos esta imagen, normalmente el vaso sanguíneo, que está así con estas imágenes, es una vasoconstricción. ¿Y qué provoca esa vasoconstricción brusca en los migrañosos? La liberación de serotonina. De origen plaquetario, de forma brusca, se libera esto
y va a provocar en estos vasos sanguíneos una inflamación neurógena que provoca también una vasoconstricción primero, donde aparece el aura, y después una vasodilatación, donde aparece el dolor. ¿Sí? Y la sensación pulsátil, ¿por qué? Porque están comprometidos los vasos sanguíneos. Esa es la fisiopatología. Próximo. Y por supuesto el paciente tiene conciencia, como cualquier ser humano, cuando esta sensación dolorosa llega ¿a dónde? Al área sensitiva que está en el lóbulo parietal. Próximo. Sigamos, sensación pulsátil, compromiso de los vasos sanguíneos y también que se denominaba cefalea. La migraña también cefalea vascular, porque están comprometidos los vasos sanguíneos. Hay mucha gente que ya no dice migraña, simplemente van a escuchar cefalea vascular. Próximo, es lo mismo. Las auras, lo que refiere a los pacientes, borrosidad de los objetos, como estamos viendo en las imágenes, que es lo que nos refiere lo más frecuente. Próximo, ahorita. Por supuesto, al haber vasoconstricción va a haber depresión cortical por el menor flujo sanguíneo cerebral. Próximo. Y cuando hay depresión cortical a nivel del lóbulo occipital, donde está el área de la visión, las áreas visuales, es donde aparece el aura visual. Próximo. ¿Qué es el aura? 99%, perdón, las auras visuales. Distorsión del objeto, borrosidad, hemianopsia, que la hemianopsia ceguera de la mitad del campo visual, alucinaciones visuales. Próximo. Sensitiva, los pacientes refieren sensación de hormigueo en la cara o el brazo. Motoras, el paciente siente una debilidad transitoria en una parte del cuerpo. Dice, doctor, antes que venga el dolor, se me queda un poco blando el brazo, pesado, no lo puedo mover, parece. Otro dice, tengo dificultad para articular las palabras. Las afasia. Motora o no comprendo. Pero son las menos frecuentes. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las visuales. Próximo. Factores precipitantes jóvenes. En su inicio, los psicólogos. El sueño y la fatiga. La ansiedad y la depresión. El exceso de sueño o la falta de sueño. Los dos extremos. El estrés, el postestrés, el ejercicio físico. Próximo. Otros pacientes refieren que les encadenan, por ejemplo, los alimentos, como ser el chocolate, el té, el café, el queso, pero más frecuentemente se escucha decir el vino. Por la estamina, ¿no? Claro. Otros dicen el ayuno, los aditivos químicos, inclusive, con los que se preparan los alimentos. Próximo, por favor. Los cambios hormonales en el sexo femenino. Premenstruación, ovulación, el uso de anovulatorios, que es importante preguntar siempre, y la terapia hormonal que pueden estar recibiendo algunas pacientes. Próximo. Factores ambientales, luz intensa, dice, estoy trabajando frente a mi computadora, me excedo más de una hora, ya me viene un medicamento. Cambios climáticos, el frío, el calor, o la altitud, voy a La Paz, ya me quiero morir. Próximo. Fármacos. Como que ven acá, siempre hay que preguntar qué tratamiento están recibiendo, pero nunca suspenderlo. ¿Por qué? Imagínense si está
siendo tratada como estrógeno. Si yo le suspendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa pues? Sigamos. Entonces, el tratamiento jóvenes, que yo nunca pregunto tratamiento, pero para la cultura de ustedes, los médicos, es importante saber. Yo no pregunto farmacología. El tratamiento puede ser sintomático, específico y preventivo. 3 tipos de tratamiento. Y se basa en el uso de menor cantidad de fármaco en el menor tiempo posible. Porque lo contrario se va a convertir en una cefalea de rebote por abuso de fármacos. Próxima, por favor. En las crisis leves, ¿qué utilizamos? Los AINES, ahí lo tienen ustedes. Siga, señorita. Y en la crisis moderada y grave, ya utilizamos los tristanes, que son específicos. Aquí no tenemos los tristanes y su dosis. Próximo, señorita. ¿Qué hacen los tristanes? Son agonistas selectivos ¿de qué? ¿Protectores de qué? ¿Qué es lo que provoca la migraña? La serotonina. Entonces, ¿los receptores de qué? Serotonina. Exacto. Inhiben el proceso inflamatorio neurógeno. Modulan la transmisión de estímulos no susceptibles. Y si no funciona, ¿qué hacemos, jóvenes? Sigan, señoritas. Cambiamos de tristanes, aquí ustedes. Y lo más frecuente que se hace es aumentar la dosis. O combinar con AINES o con antidepresivos también, que se puede combinar. Antiepilépticos en otros casos. Hay muchos fármacos. Próximo. Tratamiento preventivo, intensidad severa. Próxima, por favor. Mantener el tratamiento de 2 a 3 meses y prolongarlo generalmente hasta 6 meses. Se puede asociar con beta-bloqueantes, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos los beta-bloqueantes. Todo esto. Próximo, por favor. Antagonistas de calcio, todo por acá. Próximo. Antidepresivos, con su dosis. Próximo. Antiepilépticos, que vamos a hablar más adelante, estos son estos fármacos. Próximo. Y por supuesto aquí vemos inclusive la toxina botulínica. Próximo. Bien, pasamos al otro tipo de cefalea primaria que también es muy frecuente, que es la cefalea tensional. La cefalea tensional más frecuente, juntamente con la depresión y la ansiedad, son las enfermedades de este ciclo. La relación igual 2 a 1. Son los factores psicológicos que son los que provocan en su inicio este tipo de cefalea. Y se clasifican según la tensional ocasional, episódica y crónica. 3 tipos de ellos. Ocasional, episódica y crónica. Próximo. Carácter opresivo. Algunos pacientes dicen como si le tuviera por estallar la cabeza, como si estuviera apretando un casco y se va hacia atrás. La intensidad es leve a moderada, no es intensa. Por eso el paciente sigue haciendo sus actividades diarias. No empeora con los esfuerzos. Hay ausencia de síntomas asociados, como el otro que vimos, que había náuseas, que había vómitos y todo eso. Lo que sí existe acá es hipersensibilidad dolorosa de la musculatura pericárdica. Inclusive algunos pacientes refieren que no se pueden peinar porque les molesta el peine. Próximo. La ocasional, como es el nombre, de vez en cuando aparecerá. La episódica ya cefalea menos de 15 días al mes en los últimos 3 meses. Y la crónica, pues, se perpetúa más de 15 días al mes
durante los últimos 3 meses. Hay pacientes en los cuales se los tiene que internar y hacer un tratamiento ya corriendo la cosa. Próximo. En la ocasión del tratamiento, ven ustedes, sintomáticos analgésicos comunes, AINES, y aquí asociamos, que no se ve muy bien, las benzodiazepinas. Uno le da benzodiazepina a tu paciente, esto lo vamos a mejorar. Próximo. Preventivo. Próximo. Neuralgia trigémino, aquí lo tenemos los tres territorios del trigémino: la motálmica, la maxilar superior y la mandibular, maxilar inferior, los territorios. Esta patología puede aparecer en cualquiera de estas ramas, en un punto que se denomina zona gatillo. Es un dolor intenso que dura poco tiempo, como algunos pacientes dicen, como una descarga eléctrica. Representa el 90% de las algias faciales, la mayoría, como decimos. La próxima, por favor. Es un dolor de inicio súbito, facial, que dura entre 1 segundo a 2 minutos, nada más. Es intenso el dolor, agudo, superficial, como una puñalada que tienen algunos, y se inicia o se ha presentado en las áreas gatillo. Estos pacientes algunas veces dicen: no me puedo tocar la cara en ese punto, no me puedo lavar porque me desencadena el dolor. Otros dicen: llegan ya cubiertos su cara porque le da un poco de viento y le descargan. La próxima. Esta no, próxima. No. Esta sí. Queda para que quedemos igual con las mujeres. Le dijimos que era más frecuente en las mujeres. Esta ya es más frecuente en qué sexo. La relación 9 a 1. Mucho más frecuente eso. Cefalea de racimo, que aparece entre los 20 y los 50 años, precipitada por el alcohol y el sueño. Se clasifica en episódica y crónica. Próximo. La elaboración puede ser de 15 a 180 minutos. Intenso, unilateral, periorbital. Ahí. Y aparece un de sueño. No hay como pelarle. Esto es sí o sí migraña, no se lo llama así. Se acompaña de inyección conjuntival, con lagrimeo, congestión nasal, edema palpebral de ese lado, sudoración facial, tos, que a veces, sensación de inquietud y agitación en estos pacientes. Próximo. Que aparece generalmente en hora fija, durante el sueño, o aquellos que duermen en la tarde, durante la siesta. Próximo. ¿Qué lo precipita? La ingesta de alcohol. Más frecuente. Especialmente el vino. Próximo, por favor. Tratamiento. Suprimir los precipitantes, evitar el alcohol y la siesta si que duerme en la tarde. Utilizamos los tristales, los ergotamínicos y oxígeno. Una máscara de oxígeno a 7 a 8 libras por minuto durante unos 20 minutos. Lo alivia totalmente la paciente. Próximo, señorita. Ahí está. Tratamiento. Mecoráptico, corticoides, ergotamínicos y los cristales. Próximo. Ahí lo tienen en la prednisona, los esteroides. Los ergotamínicos los tenemos acá y los cristales acá. Próximo. Aquí tiene efecto lento, el verapamilo, acá,
carbonato de litio, tenemos acá, y los antiepilépticos aquí abajo. Frost. Hasta ahí, paso. Bueno, jóvenes, antes de empezar a darles son 4 temas, ¿no? Generalmente entonces ya podemos, a partir de ahora, planificar nuestro examen. Como fácil. Entonces ustedes dirán, tienen la palabra. Generalmente lo hago en el mismo horario de clase, para que nadie diga, doctor, lo tomó en otro horario, tenía otra materia, otra clase, y así que no haya excusas. Ustedes dirán, joven, los escucho. Podemos inicialmente ya sugerir fechas, solamente en los 4 temas. Anatomía y fisiología, evolución neurológica, alteración del estado de conciencia, síndrome piramidal y cefalea. ¿Cómo? Depende de usted de lo que diga la mayoría. Realmente a ver, escúchenme. Vamos a escuchar a sus compañeros. A ver, ¿usted qué dice? Doctor, ¿podríamos poner una encuesta en WhatsApp de 17 o el 24, alguna de esas 2 fechas? Y de acuerdo a quién, la mayoría. Ya, a ver, está bien, por eso. Pues lo que quiero el día 17, que sería la próxima semana, ¿no? O el día 24, que sería la siguiente semana. Ahora, el día 17, levanten la mano. Ya. A ver, ahora vamos a levantar la mano los que quieran el día 24. ¿Qué mayoría? 24. Pero escúcheme, yo voy a avanzar la próxima semana, pero se mantienen estos mismos temas que hemos mencionado. Ya que avance la próxima semana, no entra en el examen. Bueno, ahora, ¿quiénes van a exponer? A ver. Ya te digo. Amigos, el de. Después de ella. Y le tira la mía una hora y pues grabado. Empieza el examen y sale pasando. Y en la actual se destina 2 horas. Está llegando más o menos. Ya me he puesto a tirar. Si Dios quiere, duermo solo hasta el domingo, estoy al día ya por la casa. Sería que le hacían como así, amigo que yo. Técnico, que está un poquito más me quiero ir de mi casa. 2 minutos dura mi parte. 2 minutos. ¿Qué vamos a comer? Saliendo de acá. De acá, saliendo de acá. Sí, me estoy cagado de hambre. ¿Verdad? Sí, que tengo hambre vos. Me estoy preñado, mira. Quiero cenar. Estoy preñado, Luis. 8 meses. En vez de que ver su posición ya. Tú te lo sabías que